vos me estás diciendo, Eduardo, que prácticamente en esa área no se ocupa alguien especializado. O sea, y me estás diciendo que él puede hacer las dos cosas. Y eso no funciona así, vos y yo lo sabemos, Eduardo. Estructurar significa, Eduardo, significa una persona que va a recorrer el país, que va a estar dedicado exclusivamente a eso. Alguien más estará con la selección absoluta. ¿Sabes por qué? Porque el jugador que está hoy, al que, por ejemplo, le hace falta algo en su formación, ese jugador ya lo perdiste, ya estuvo, ya no se lo enseñaste. Sí. Podés parcharlo, no es correcto. espérate, podés parcharlo de alguna forma, podés, pero en la era en la que vivimos, eso es algo que tienen que empezar desde los entre 10 y 12 años, Eduardo. Lo hemos hablado hasta el cansancio, lo hemos visto en otros países, y es hacia allí en donde debemos enfocar la inversión. ¿Me entendés? Ahí es en donde debemos enfocar la inversión, no en un técnico de $70,000 al mes. No es el momento, no estamos ahí. A eso me refiero. Porque, ojo, lo dije más temprano, Eduardo, podemos invertir $70,000 en el profe Osorio, ponerle. Correcto. Y puede que nos lleve al Mundial. Yo no digo que no nos va a llevar al Mundial. Puede. No, espérame, puede que nos lleve. Pero si no invertiste en sembrar ese triunfo de clasificar un Mundial, se va a quedar en eso y atrás no viene nadie. En historia, nada más. De acuerdo. No, siempre es importante ir al Mundial, estamos de acuerdo. Pero díganme ustedes qué pasó después de 2 mundiales seguidos que fue Honduras. Le voy a recordar. 1, no quedó ni un centavo, porque todo estaba comprometido. 2, no quedó nada para el futuro, porque no se invirtió en estructura, en formación. Y después vienen los baches largos, como el que estamos ahorita, que no pegamos por ningún lado. Y vemos, y nos tenemos que conformar, por ejemplo, con una medalla de bronce en un torneo de muy poca monta, con todo respeto lo digo, de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, allá en El Salvador. A eso me refiero, tenemos que hacer un enfoque de inversión más hacia el futuro, Eduardo. Y esa es mi preocupación con el tema del profe Mauricio, Juan Carlos Osorio. Sí. Está bien, Mauricio, pero por eso te lancé el desafío, pero me lo evadís. Ok, la vez pasada me dijiste, Mauricio, te voy a tocar el tema técnico. Sí, ahí lo vamos a hablar. Mauricio, hay que tocar el tema técnico. Sí, ahí lo vamos a hablar. Me tuviste más de 2 meses y te lo venía planteando y no lo quisiste tocar. Por eso de entrada vine y dije, para. Por eso de entrada vine y dije esto. ¡Hey, señores técnicos de nuestra liga! Perdón, Eduardo, perdón que no te escuché porque los muchachos allá hoy andan en un domingo muy especial. Pero bueno, hoy sí, decime. Ya me doy cuenta, gracias. Te digo, el enemigo está en casa. Mira, por eso te lo decía, porque yo le puedo echar la culpa al técnico de la selección en algunos sentidos, a la federación en otros, pero los equipos tienen que ver. O sea, perdónenme, señores entrenadores de la liga, Por eso le dije a Mauricio de entrada, me voy a poner exigente. ¿Por qué? Porque le queremos pedir cosas al técnico de la selección que en nuestra liga nadie los ejecuta. Si vos en tu reserva, por más el que está trabajando en primera, observa la reserva, las ve con detenimiento y decide, hey, este trabajo es bueno, esto no es malo, hay que enseñarle esto y esto a los jugadores, la cosa va a ir bien. Pero como le vale madre las reservas, le vale madre. Entonces, yo solo quiero ser campeón. Yo solo quiero ser campeón. Esto, por eso lo estoy soltando así, suavecito, ahorita como estoy tranquilo. Pero necesitamos fortalecer que los equipos de nuestra liga vean su reserva. Ahí vamos a poder tener potencial, pero si no... Ese es otro tema, que estoy de acuerdo con vos. Hay una labor que le toca, cierto, a los clubes de liga. Por eso la FIFA establece torneos de reservas y diferentes categorías. Allí estamos de acuerdo. Pero hablando específicamente de la federación, que se encarga de contratar un cuerpo técnico para la absoluta, creo que nos hemos estado equivocando en ese aspecto, en venir y buscar en el panorama mundial a alguien de buen cartel que quiera venir a trabajar a Honduras, invertir en él un montón de dinero, pero al final no es una inversión, porque cuando uno invierte es porque vas a cosechar algo a futuro. Cuando invertís en tu negocio, invertís algo, es porque vas a obtener algo a futuro.
no inmediato. A mí me parece que hasta ahora lo que hemos tenido con los entrenadores que hemos contratado es un gasto, no una inversión, porque vuelvo y repito, ¿qué nos dejó para el futuro? Alguien dirá, clasificamos al mundial. Sí, pero ¿qué fuimos a hacer a los mundiales que recién clasificamos? Nada. Después, ¿qué nos dejó haber ido a ese mundial? Nada. Porque no dejó ni dinero y tampoco dejó una estructura a nivel inferior que nos esté fabricando futbolistas de alta competencia. Entonces, no estamos haciendo una inversión. La federación, a través de los años, lo que ha estado haciendo es gastando el dinero por un único fin. Un único fin. Clasificar al mundial. Y el fin, y aunque ese es un fin importante, no digo que no lo sea, es parte de las metas. Sí. No puede ser que tengas eso como el fin primordial y no tenés la cosecha. Es como que abriste tu puesto en el mercado, Eduardo, invertiste en un lugar bonito y todo, y venís y jalaste la camada de la lechuga, todo lo fresco, ¿va? Y lo pones, y todo el dinero lo metiste ahí, y no metiste un lempira en la cosecha para cuando se te termine eso que tenés ahí. Y se te terminó lo que tenés ahí, correcto, y no cosechaste, ¿qué te quedaste? ¿Y qué vas a vender? Nada. Estás agarrando lo que podés y no vendes nada. Solo miremos el panorama de los legionarios en Honduras. El que sobrevive en alta competencia es uno. Al que más maceta le vuelan, el Choco Lozano. Pelense con la estadística. Los demás navegan, segunda división, por ahí van, no juegan. Ey, por eso digo, estamos gastando el dinero, no se está invirtiendo el dinero. Eduardo, te voy a hacer una pregunta. Si a vos viene la federación y te dice, tomamos la siguiente decisión. Obviamente tenemos que tener un cuerpo técnico para la selección absoluta, pero el dinero lo vamos a invertir en estos momentos, hoy sí, en estructura. Vamos a traer un buen director deportivo, vamos a contratar los técnicos en selecciones menores adecuadas para formación y vamos a empezar a trabajar. En 8 años vamos a ir recogiendo cosecha y empezamos a competir mejor. Por ahora iremos con lo que podamos y donde lleguemos, macanudo. ¿Me vas a tener paciencia? Te pregunta la federación. ¿Qué les vas a contestar? Yo les contesto sí. Les voy a tener paciencia si ese proyecto estructural y de formación es una realidad. Me aguanto. Igual solo hemos ido a 3 mundiales, Eduardo. La norma es que Honduras no va a los mundiales. Esa es la generalidad. Decime. Sí y no, pero vamos a esto. ¿Sí o no? Aquí no es de sí o no, es de sí o no. Te voy a decir por qué. Ajá. Yo necesito volver a tener la posibilidad de que generemos jugadores de alta competencia, que aunque no vayas al mundial, los equipos de nuestra liga lo puedes tener. Exacto. Al estar vendiendo, van a voltear a ver para acá. Quizás no clasifiquemos al mundial, pero vas a tener varios jugadores en altas competencias como lo teníamos. De acuerdo. Pero hoy no tenemos. O sea, entonces yo eso es lo que estoy volteando a ver para atrás. Me dicen, Ceiba, ¿cómo está Ceiba? Nubosidad variable, hace un sol de la madre que lo mata. Pero en generación de jugadores ha mermado, porque hay mucha, perdónenme por esto, hay muchas sanguijuelas, hay mucha gente hambrienta de querer agarrar al jugador y se pelean por agarrar un jugador y venderlo rápido. No se pelean por formar, exacto, pero no se pelean por formarlo bien. Entonces encuentro que está la escuelita de este, que está la escuelita de este, que está la escuelita de este, y la ciudad que antes nos formaba 30 jugadores para la liga, hoy ni para la liga, ni para los 2 equipos de su ciudad, que es la Ceiba, está formando. Por una parte, escucho al profesor Mauro decir, Real Sociedad y Tocó en su sector tiene una infraestructura y que tiene material, y dije, espérate, entonces si Tocoa tiene esto, ¿por qué no han salido? Estamos hablando de 5 o 6 años que Tocoa no te saca nada. El equipo de Tocoa está peleando descenso. Te estoy diciendo, algo están haciendo mal los sectores en donde era nuestra base, nuestra raíz, que estaba bien sembradito. Porque no están formando, Eduardo. Lo que pasa, se está perdiendo, nos estamos saltando la etapa formativa. Ese es el problema. Que antes, curiosamente, mira qué cosas, Eduardo.
Antes existía más. Vaya, por ejemplo, en estos momentos el profe Emilio Humansor está reviviendo la etapa formativa en la zona sur, en el sur. ¿Te acordás, Eduardo? Bueno, es que vos no habías nacido, Eduardo, estabas muy chiquito, pero en los 70s, la cuna de los futbolistas estaba en Tela. Estaba el señor Huasco, el famoso Huasco, que había formación, en una etapa en la que la formación era, oíme, en ese tiempo yo iba al estadio, Eduardo, y no solo en Honduras, los jugadores iban a la banca y fumaban un cigarrito y un poco de agua, o sea, estoy hablando, así era esa época, o sea, pero ya en esa época, oí bien, ojo, y no solo en Honduras, ya en esa época habían técnicos visionarios que trabajaban en la formación. Uno de ellos ya lo fue, tenías a Popo Godoy, después llega Chela Tuclés, que te sabían trabajar y enseñar. Solo te voy a poner un ejemplo. En Honduras hubo un jugador llamado Mario López, ya falleció en un accidente en Estados Unidos hace algunos años, jugó para varios equipos. Yo lo recuerdo en el maratón. Tenía una velocidad increíble, corría tan veloz que a veces la pelota se le quedaba atrás, sin broma, no es chiste, yo lo miré en el estadio varias veces. Chelato se va al Broncos y fichan a Mario López, y a Mario lo que le faltaba era técnica. Me contaban que Chelato lo ponía a entrenar todos los días, le colocaba 2 ladrillitos por donde apenas podía pasar la pelota, oí bien, y lo ponía a trabajar todos los días. Aprender a pasar la pelota. Pretemporada. Llega el Broncos al Nacional de Tegucigalpa, Mario López como titular, oíme. Pases de paredes, pases cortos, pique. Tenías gente visionaria que trabajaba en la formación. Entonces, lo que vos decís, nos hemos saltado esa etapa, Eduardo. Nos estamos saltando esa etapa. Y hay técnicos que la pueden hacer. Cocli la hace en Olimpia, con los muchachos que recibe. Allá está Olimpia triunfando en Europa con sus divisiones menores. Entonces, tenemos los técnicos. Si vos tomás a esos técnicos que saben formar, y le asignás regiones y que ellos sean los encargados del trabajo, Eduardo, en 8 años comenzamos a recoger los frutos, ¿ok? No solo es, por eso hay veces que solo decimos culpa a Federación, culpa a Diego Vázquez, culpa al técnico. No. Hay cositas que uno ve en el verde césped que no son culpa del técnico que está ahí, que te toca meter al jugador. Si vos decís, este no se preparó abajo así, no lo prepararon así, le faltó esto, y se ven muchas carencias. Demasiadas carencias realmente. Mira, tengo aquí algunos mensajes en nuestra emisión en vivo de YouTube. Quiero compartir algunos, así rápidamente. Martínez Corrales nos dice, está de acuerdo, lo importante es empezar a sembrar para cosechar. Fausto Izaguirre nos ve en Baltimore. Dice, un técnico que pudo hacer algo era Gerd Block. Tenía pinta para ser un buen semillero, si lo recuerdan. Gerd Block. Pero lo cortaron. Gerd Block estuvo en la era de... era de Cocoy Abudok. Ajá. Te voy a decir, vos te fuiste a Gerd Block, yo me voy a ir a Milutinovic, Bora. Sí, pero Bora venía más a nivel de la absoluta, no era tanto a nivel formativo. Y mira, si lo hubieras pedido, ¿por qué lo hubiera hecho? Mira, la estrategia de contratar a Bora, y que me pareció muy buena, perseguía una idea de mejorarle el perfil ante el mundo del fútbol hondureño. Es decir, vos sos Honduras, tenés a Bora, podés conseguir mejores amistosos. Volteen a ver para acá, sí. Hacía mucho sentido, pero hubo un problema con Bora. Y eso fue... afuera, me dijeron. Ese fue el problema, que el problema es que debió pasar más tiempo en Honduras. Él viajaba porque tenía sus negocios en México, y después regresaba. Realmente no pasaba aquí, excepto los tramos de fecha FIFA. Y hubo otro factor, Eduardo, que la parte de prensa de la federación, cuando hacía conferencias, no le manejó bien las conferencias. Es decir, a veces había una pregunta demasiado... Era un ataque más que pregunta,
y la federación no interrumpía. Sí te puedo decir que esa experiencia con Borja le sirvió mucho a la Secretaría de Prensa de la Federación. A partir de allí, eso no volvió a pasar. Alguien se le quería poner por encima al técnico, se le alteraba de manera incorrecta, automáticamente el de prensa intervenía o pasaba a la siguiente o retiraba al entrevistado, como pasó por ejemplo con Rueda, que en una lo retiraron para evitar que escalara más. Anselmo dice, desde San Francisco, California, dice, tenemos que tocar el verdadero problema del fútbol hondureño. Solo hablan de técnicos y federativos. No, es que hablemos lo que es. El gran problema del fútbol hondureño se genera por los directivos. Ahí empieza. Porque el directivo de primera, el directivo de liga de ascenso, el que llega a la federación, deben entender que tienen una responsabilidad. Cada uno tiene su responsabilidad. Vos lo mencionabas, Eduardo. La primera, ¿cuál es la responsabilidad de primera y segunda división? Organizar torneos competitivos. O sea, esa es la responsabilidad primordial. Organizar torneos competitivos. Todo lo demás es mandato de FIFA. Tienen que tener reservas, tienen que tener fútbol femenino. Es más, a un club ni se le debe obligar a tener reservas porque un club es su... Vaya, es la parcelita donde siembra y va a recoger de su propia parcela jugadores para llevarlos al equipo de primera. Entonces ni siquiera debe ser obligación. Pero torneo competitivo. Si el torneo de primera no es competitivo, nuestros jugadores les va a costar más el nivel. ¿Y qué es ser competitivo, Eduardo, en un torneo? Explícanos, por favor, transiciones, manejo de pelota, estilo de juego. Buenas canchas. ¿Por qué se juega en malas canchas en Honduras? Porque los directivos lo permiten. Mira, aquí ya tenemos buen campo en el Nacional. Están arreglando el Francisco Morazán y tenés el Olímpico, ¿ok? Yo aquí le digo a Maratón, si tu cancha no la ves que está en condiciones, trabajala y mejor irte a jugar otro estadio. ¿Por qué? Le vas a ayudar a la calidad competitiva del torneo y le vas a ayudar a la calidad de jugadores que tenés. Porque entre mejor es el campo, mejor vas a jugar. Lo mismo Tocoa, vayan a ver la cancha Tocoa. Si la cancha del Francisco Martínez no está bien, como tiene que estar, entonces hay que decirle a la Real Sociedad, anda a jugar a Olanchito. De todos modos, y que no se me enojen en Tocoa, ni siquiera lo iban a ver en Tocoa, casi desciende el equipo y ni así lo iban a ir a ver, ni así lo iban a apoyar. Entonces... le queda a 1 hora de tramo de Tocoa a Olanchito, buen campo, y por ahí empecemos. Pero yo quiero de tu parte que es lograr que un jugador alcance un nivel competitivo, comparándolo con otros países. ¿Se puede o no se puede en Honduras, Eduardo? Se puede, pero lo que pasa es que hay que decirle, el técnico le tiene que enseñar primero al jugador a través de un periodo o a través de una etapa, una sesión de entrenamiento, poniéndole las distintas pautas, el tema de las transiciones, como lo decías tú, y desarrollarlo y ver si el jugador está apto para poder competir a ese nivel, porque ahí es donde lo medís. Y perdónenme, porque hay jugadores que hemos elegido para competir a altas competencias, valga la redundancia, sí, y no están. Entonces, no es culpa de ellos, es culpa de los técnicos que los hemos querido meter, porque a nosotros nos cayó bien, porque a nosotros nos agradó, pero no estaba para la alta competencia. Bueno, aquí indudablemente tenemos una situación, yo la califico como prácticamente de oídos sordos de parte de los... no, la califico como de oídos sordos porque esto que nosotros estamos diciendo acá, Eduardo, lo comparten la mayoría de los colegas. Escuchaba a Emilio Ezaguirre en una declaración que le dio a los amigos de Diario 10 y hablaba exactamente de lo mismo, porque esto es lo que se hace en todo el mundo. La forma en que vas a trabajar, poner gente especializada a trabajar ya en el sector formativo, y como no estamos haciendo nada de eso, los directivos pareciera que los directivos saben más que los que saben verdaderamente de fútbol, que son ustedes, los exjugadores, vos que sos ahora técnico de fútbol, y todos recomiendan lo mismo.
pero no termino de entender por qué el sector dirigencial ve el fútbol de manera diferente. Esa es la parte que... Así, ok. Estas se las cuento y no se las vuelvo a contar más. Es una de las tantas, pero esta siempre la cuento porque es efectiva. Vi un empresario, tenía 4 jugadores en una casa. Yo estaba en esa casa. Iba a compartir con los jóvenes que él tenía. Okay. Y compartíamos. El club la cual iban esos jugadores eran 2 para Argentinos Juniors, 2 para Chacarita. Después había otro para un equipo de segunda. Y estábamos jugando a las cartas, relajándonos en la tarde. Tipo 4:30 de la tarde. El empresario les pagaba todo. Les daba la comida, les daba los medios de transporte, les daba los botines. De esos 6 hipotes llamó el empresario a uno de ellos y le dijo: prepárate, Carlos, que te vas para Bélgica. Le dice que vas a ir a jugar a un equipo belga y vas a jugar Champions League. O sea, estaba jugando naipe con nosotros, estaba en una etapa de formación, lo compró un equipo del extranjero, lo preparó el empresario, pero como era el empresario, lo agarró y lo vendió. Pero si hubiese sido del jugador, el equipo es el que se hubiera resarcido económicamente. ¿Por qué les toco este tema? Porque los jugadores de las reservas, de las inferiores, tenemos que prepararlos. Discúlpenme, perdónenme, yo creo en el business. Yo no creo en trabajar por trabajar así. Yo voy trabajando para ver allá. ¿Qué puedo encontrar allá? ¿Qué futuro puedo sacar? Entonces, el que yo voy preparando, lo voy preparando para que se acuerde de mí para el resto de su vida y que se haga competente. Si no, no va a haber negocio ni para el dirigente, ni para el empresario, ni para el jugador. Sí, hablamos de la fábrica que cada equipo debe tener. Definitivamente en Honduras tenemos talento natural, ese es el asunto. Hay talento natural. Pero ya lo dijo recientemente Carlos Pavón y creo que vos vas a estar de acuerdo porque también lo hemos platicado acá. El talento natural es importante, pero cuando no lo desarrollas, en esta época el talento no te alcanza, natural no te alcanza. Hay otro tipo de desarrollo que hay que hacer, como la otra cosa, Eduardo, el coraje, la garra. La garra es importante, las ganas es importante. Le voy a pedir perdón, le voy a decir perdón a un jugador que voy a mencionar, a 2 voy a mencionar. ¿Sí? 2 te los voy a mencionar. Okay. Que viendo los partidos de ahorita que estaba en Estados Unidos, observé a David decirle a Pinto, cubrime la espalda. Y físicamente Pinto no le daba el ida y vuelta. Vi a David decirle a Álvarez, cubrime, que voy a salir. Y la gente solo decía, hey, es culpa de David, que no marca bien. Y los compañeros, ¿qué? ¿Quién le cubre la espalda? Entonces, por eso dije perdón primero porque voy a mencionar nombres. ¿Por qué? Porque tácticamente el físico de ellos no da para que voy así como voy a volver. No, son técnicamente dotados, sí. ¿Juegan muy bien? Sí, pero para el tema de ida y vuelta a la hora que te tenga que ir a marcar, tenemos problemas. Entonces, por eso les puse un ejemplo directo y claro. Y no es que tenga algo en contra. Estos 2 son excelentes jugadores, pero todavía hay mucho camino por recorrer y preparación. Y lo otro es esto. El talento más actitud es igual a éxito. Pero si tenés talento y no le pones actitud y no te querés preparar, no te querés esforzar, vas a quedar en talento nada más y otros van a llegar, menos vos. Y aquí viene la pregunta para reforzar todo lo que estamos diciendo. ¿En qué momento se le enseña al jugador y se le adapta a esa forma de pensar? En la etapa formativa, 15, 14, 15, 16, 17. Etapa formativa, volvemos a lo mismo. Entonces, como nos saltamos esa etapa, ese talento que antes te alcanzaba porque el fútbol no se había tecnificado tanto, no se había sofisticado tanto en la preparación, entonces ya ahora no te va a alcanzar solo con eso. Entonces, no te ajusta. Son cosas que Honduras no ha hecho y que Panamá sí las hizo. Lo de Panamá ahorita no es ninguna coincidencia, ¿ok? Es el efecto del trabajo y ya les dije más temprano, si usted cree que esta Panamá anda bien, espérese la que viene atrás, la que fue a Francia, sub-23. Esa viene mejor todavía, porque esa viene trabajada ya de varios años con el esquema moderno de formación. Por eso no termino de entender el por qué lo que todos entendemos como la solución más viable, nuestros federativos todavía no lo entienden. Yo lo que creo, Eduardo, es que a nivel de federación
siempre está la presión natural de que el fin es llegar a la Copa del Mundo y si no llego al Mundial, fracasé. Puede ser, y la bola de maceta seguramente les va a caer, pero miren, yo aquí, no, solo termino esto, yo aquí les he dado mi palabra y se la voy a sostener. Si a mí la federación me dice que viene con un proyecto para la estructura y que eso va a implicar no invertir demasiado a nivel de selección absoluta y que probablemente nos perdamos 2 mundiales, yo les voy a decir, si van a invertir ahí abajo, se lo repito, van a contar con mi paciencia. O sea, no, porque Time out. Te voy a cortar. Dale, pues. Es que vos vas a la federación. Ajá. Vos no tenés que ir a la federación. Cada uno de los equipos, esos son los que pueden arreglar el tema. No, es que esa es una cosa. No, pero es que no me estás entendiendo, Eduardo. No, a ver. No, discúlpame. Te voy a decir por qué. Por qué. Los dirigentes que van a la federación son de los equipos. Pero no todos, no todos. Es que entonces por eso cuando yo vengo y te escucho, no, organizar los equipos, la famosa ley que iba a haber que cada uno los organiza eso, ponerlo a rajatabla, que el que no tenga eso no juega. Ese es el fair play financiero, licenciamiento de clubes, decís vos, fair play, sí. Pero si no lo empezás a ejecutar, es fácil. No, pero espérate. Pero es que vos ahí, espera, solo para no confundirnos, ¿verdad? Para no confundirnos. Yo estoy hablando de la estructura porque la federación es la responsable en todos los países del mundo de crear lo que se llaman las regiones, las regionales, ¿ok? En Honduras tenemos 4 regionales que no hacen o sea, ¿sabes qué hacen las regionales en Honduras? Absolutamente nada. Las regionales en Honduras han sido el fiasco más grande de cualquier estructura futbolística en cualquier parte del mundo. Absolutamente nada, ¿ok? Esa es la realidad. A mí me gusta el plan, que cuando entrevistamos a Cocli Salgado, él me dijo, mira, por ejemplo en Francia, me dice, tienen hasta 13 regionales. Y la regional tal, ahorita no recuerdo el nombre, ahí llegan ya los jugadores que pasaron todos los filtros y que son los que van con el potencial para primera, para selección nacional, eso. Pero todo con un proceso. ¿Eso quién lo maneja, Eduardo? No lo manejan los clubes, lo maneja la Federación Francesa de Fútbol. Ahora, eso no le quita a los clubes la obligación y la necesidad de formar a sus propios jugadores, que ya es otra cosa, ¿ok? Incluso muchos de estos jugadores pueden salir de las regionales. Algún equipo puede ir a pescar a la regional de no sé dónde y mira, ahí hay un cipote de 15 que anda volando. Le das su contrato y lo fichás sin ningún problema. Pero el sembradero, las hectáreas en donde vas a empezar eso es responsabilidad de la Federación de Fútbol. Y aquí estamos invirtiendo en el técnico que viene de afuera, pero no estamos invirtiendo en ese experto. A eso me refiero, Eduardo. Esa parte le corresponde a la federación. ¿Cuánto futbolista perdemos con calidad en las zonas garífunas de nuestro país? Por ejemplo, ¿cuánto jugador perdemos? Bueno, y no solo jugadores de fútbol, perdemos atletas, perdemos futuros salto largo, o sea, podríamos, pero es que aquí queremos que, ¿sabes cómo estamos en Honduras? Estamos como el que se acuesta así en el árbol de mango y espera que el mango caiga. Sí, que caiga. Es que me da ansiedad, no quiero, hasta que caiga. O sea, hay que irlo a buscar, pero además de irlo a buscar, hay que crear las condiciones para que surja lo que realmente necesita nuestro fútbol. Entonces yo sigo creyendo que quizá por esa presión que hay hacia el directivo, que hay que ir al mundial, hay que ganar, nos comimos 8 años ya